Hola amigos de Diario de Querétaro, mi nombre es Guillermo González Hudson y los invito a que me acompañen en la conversación que sostendremos hoy con representantes legales de afectados por el fraude de Jobs Holding aquí en Querétaro. Quizá, aunque poco se ha documentado del caso, quizá pudiera ser el mayor fraude en la historia del país a pequeños inversionistas. Sus alcances aún, repito, no se han cuantificado, pero se estima que pudieran llegar a miles de millones de pesos. Un fraude que fue fraguado a través de las empresas denominadas Jobs Holding por el ciudadano venezolano Carlos Lazo, y quien hoy se encuentra prófugo de la justicia, a pesar de que hay una ficha roja de detención en su contra. Hoy vamos a conversar con las abogadas del despacho Puente Majul y Asociados. Estefanía Majul, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Olimpia Puente. ¿Qué tal? Muchas gracias. Y Pamela Majul, ¿cómo están? Buenos. Mucho gusto, gracias. Oigan, a ver, platíquenos cómo está la situación con sus clientes, qué ha pasado, cómo fueron enganchados, en fin, cuéntenos todo este tema del entramado de Jobs Holding que ustedes han podido armar más o menos. Bien, nos encontramos ante una clasificación jurídica que creo que las autoridades de Querétaro desconocen el Código Penal de Querétaro, ¿no? Ya que es muy claro que nos dice, incluso aquí textual y de manera textual se los diré, el artículo 193 dice claramente: al que engañando a alguien o aprovechándose del error de que éste se halle, se haga ilícitamente de alguna cosa o alcance un lucro indebido. Y ya menciona las penas, pero parece ser que la fiscala decididora, la licenciada María de la Luz Pérez Pérez, desconoce el fundamento legal, ya que nos encontramos ante una estafa piramidal tipo esquema Fonzi. ¿Okay? Nuestra máxima experiencia jurídica nos dice, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación es muy clara en su jurisprudencia, fundamentar y motivar en qué se basa este fraude piramidal tipo esquema Ponzi. Ahora bien, lo grave de todo esto, porque eso ya se defenderá mediante las querellas y ante las autoridades competentes, ¿ok? La clasificación jurídica, etcétera. Aquí lo grave es que en la ciudad de Querétaro es el único estado donde nos encontramos que nos están violentando los derechos fundamentales de todas las víctimas. El derecho legítimo al acceso a la justicia principalmente y a una legítima defensa. ¿Por qué? Porque hemos concurrido a todas las fiscalías, principalmente en las 5, ¿no? Donde la fiscala nos sacó con lujo de violencia y con un abuso de autoridad impresionante, que sus policías, ni siquiera el policía guardia de la puerta, nos sacó a mis colaboradoras y a su servidora con casi esposadas, tomados de los brazos por las policías. Eso ahorita se los va a comentar, si quieres tocar el tema, la licenciada Pamela. Bueno, yo soy pasante de la licenciada Olimpia y la verdad me desilusionó mucho esta situación, ya que ¿cómo puede ser posible que uno yendo a buscar justicia para las personas que fueron afectadas nos saquen con fuerza pública? O sea, no consigo eso, la verdad. Estuvo muy triste. ¿Cómo fue? Pues entramos para entregar las querellas, todo. Y como el estado de Querétaro no las quiere recibir, o sea, se están negando a recibirlas. ¿Cuál es el argumento? Justamente que no están autorizados. Justamente dijo que tiene órdenes expresas, la licenciada María de la Luz Pérez Pérez. Sí, que tiene órdenes expresas de no recibir ninguna querella por el caso Jobs, al increparla y decirle: a ver, creo que estás confundida, tú eres un servidor público. Y la misma palabra te dice servir al público, ¿ok?
tienes que recibirme mis querellas o dime las razones por las que no. Dijo, ¿por qué no? Y punto, porque así lo quiero y yo decido, ¿ok? Entonces, en ese momento llama a la policía, a sus policías ministeriales, para que nos saquen con uso y abuso de poder. Nosotros presentamos ya ante la Contraloría unas quejas, no sabemos también en qué va porque no tienen mucho avance, pero lo grave de todo esto es la negativa recurrente que tienen para las víctimas y afectados de JOCS de recibir únicamente en Querétaro, que en todos los estados las han recibido. Digo, es algo tan simple como que llevas tu querella, te sellan y posteriormente, porque a priori no pueden leer 10, 20 hojas, claro, ¿sí? Para decir por qué sí o por qué no. Sellarte, acusarte de recibido, y si posteriormente encuentran que no está fundada y motivada o que no son competentes o que no es su jurisdicción, en ese tenor pues nos deberían de contestar, pero simple y llanamente nos cierran la puerta en la cara. ¿Ustedes a cuántas personas representan? Nosotros representamos en la ciudad de Querétaro a 45 personas en la ciudad de Querétaro, pero tenemos un director general que es el doctor Gabriel Regino, que tiene un representante en cada estado. Yo soy la representante de este caso de JOCS en Querétaro, pero en cada uno de los estados tenemos un representante liderado por el doctor Regino, y en cada estado estamos hablando, nada más nosotros sí, representamos 45 víctimas o 45 afectados por este fraude, esquema piramidal tipo esquema Ponzi. El esquema ¿de qué manera fueron ellos enganchados en este esquema? Para que la gente más o menos pueda saberlo. Bueno, me es importante citar y acotar que en su gran mayoría de los que nosotros representamos son personas de la tercera edad, o sea, vulnerables, personas vulnerables. Es muy triste que cuando ellos van a firmar su querella, van llorando, no pueden ni firmar, están temblando, están ya, vamos, en su tercera edad. Muchos de ellos dieron sus ahorros de toda su vida. Muchos, me voy a permitir presentarte. Esto es lo único que ellos les ofrecían, les daban. Esto, si me permites, por favor, mostrar. Eso. Ahí estamos. Ese es una víctima. Otra víctima. De una sola víctima, 5.700.000 pesos. De una sola víctima. Este es de su esposo. Estoy hablando de un señor de la tercera edad, yo creo que más de 80 años. Y entre esta pareja estamos hablando de casi 8 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llegaban? Bueno, pues usaban, ahora lo sé, que usaban a muchos jóvenes, principalmente de las universidades, ¿puedo decir un nombre? ¿Privadas? Privadas. De las universidades privadas, estos jóvenes les invitaban a que invirtieran su dinero, ¿no? Esa es justamente la estafa, la gran estafa piramidal tipo Ponzi. Los invitaban a que invirtieras tu dinero y te voy a dar más rendimiento, ¿no? Regularmente ofrecían el 3%. Sí. Que es como el triple, para que nuestros amigos sepan, es como el triple de lo que ofrecen los bancos. Tan solo la inversión patrimonial más común, que es la de CETES, ofrece alrededor de 0.8% mensual. En este caso era 3% más o menos, ¿no? Sí. De 3 a 3,5. Y efectivamente, ¿en qué consiste esta estafa piramidal tipo esquema Ponzi? Consiste, tú me inviertes tu dinero y obviamente con tu mismo dinero yo voy captándolo, y con los otros nuevos te voy pagando tus intereses. Pero tu dinero, tus 5 millones de esta pareja, de estos esposos, tus 5 y 3 millones o casi 3 millones, yo los uso para darle a los nuevos sus intereses. Al final, en eso consiste la pirámide. Ahora, en uno de los casos que tuvimos en nuestra conversación anterior con uno de los afectados, nos comentaba que a ellos les ofrecieron que era un sistema de apuestas, que se apostaba a través de un algoritmo. ¿Es el mismo caso? Es el mismo caso, efectivamente. Eso es lo que les prometía, pero realmente... Un algoritmo que nunca fallaba. Exactamente. Y que siempre les daba
el ganador. Exactamente. Pero bueno, eso es como los atraían, como Ajá. los captaban, ¿no? Como captaban los recursos, pero realmente no hacían nada de eso, ¿sí? Ellos captaban tu dinero y con los otros nuevos te iban dando tu dinero. Claro. Y evidentemente todo lo que prometían, pues no lo cumplían. No tenían oficinas fijas, pero creo que ese tema ya lo trataste Sí. anteriormente. Aquí, y el motivo pues de esta entrevista básicamente es eso, la negativa de las autoridades, negándoles los derechos fundamentales que nos otorga la Constitución en el artículo 14 y 16 constitucional, el derecho a una legítima defensa y también el derecho al acceso a la justicia, que nos están negando. Ok. Tengo entendido que hubo una reunión el viernes, hace 2 semanas, hace 2 viernes, en el auditorio José Ortiz de Domínguez. Les había citado el secretario general de gobierno, Carlos Alcaraz, para tener acuerdos con los quejosos. No sé si ustedes estuvieron ahí. Te comento, eso es también muy grave. Vivimos en una entidad donde tenemos, ¿no?, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y está perfectamente bien establecido cuáles son sus actividades, por decírtelo de alguna manera. Aquí está involucrado la Secretaría de Gobernación, efectivamente, que lo cita para la Secretaría. ¿Qué tiene que ver la Secretaría de Gobernación? No es el Poder Judicial, no es quien decide de estos temas. Lo citó por medio de una persona cuyo nombre, si quieres te lo doy. Claro. Brian Morales, de la Secretaría de Gobernación. ¿Y qué hicieron? Citaron a los afectados, les dijeron: nosotros los vamos a representar, nos van a dar un porcentaje de lo que se recupere, ¿no? Y me van a traer todos estos documentos. Eso, lo que a mí me preocupa, a los abogados particulares nos niegan el legítimo derecho a una defensa, a un acceso a la justicia. ¿Y qué tiene que ver la Secretaría de Gobernación con todo esto? Está captando o tiene algún interés que yo desconozco, ¿sí? O quieren encubrir o están coludidos con Carlos Lazo. Yo lo desconozco, pero yo en mis más de 30 años como abogada jamás me había encontrado en una situación como la que estoy viviendo en Querétaro, que nos niegan el acceso a la justicia, nuestros derechos fundamentales de todas nuestras víctimas, de accesar a ella. Eso es lo realmente impresionante y lo más grave. Imagínate el mensaje que estamos dando, no solo a nivel nacional, a nivel internacional, porque este asunto ya alcanzó tintes y esferas internacionales. El mensaje que estamos dando es gravísimo. Una total impunidad en México y sobre todo en el estado de Querétaro, porque las autoridades, el fiscal, estuvimos todo un día, que te lo puede platicar Stephanie, esperando al fiscal Alejandro, y simple y llanamente su secretaria particular, Jacqueline Mendoza, después de tenernos horas y horas en antesala. Por favor. Dime. Sí. Bueno, el fiscal en todo momento se negó a bajar y solo nos decían: ya viene, ya viene, ya viene. Nunca se apareció el fiscal. Estuvimos todo el día perdido. Estábamos sin comer, estábamos aguantando tratos injustos por parte de su secretaria, por parte de toda la fiscalía, que simplemente solo querían que nos fuéramos para no darnos una respuesta y no querer recibirnos las querellas. ¿Tenían cita? Sí. Sí. Y aún así no fueron recibidas. Así es. Aún así. ¿Iban ustedes solas o van con los No. con un grupo de los afectados? No queríamos hacer un escándalo mediático, porque nuestra prioridad era que nos recibieran, que nos dieran acceso a la justicia. Digo, lo voy a repetir, el artículo 14 y 16 constitucional nos ampara para tener una defensa justa, para tener
acceso a la justicia y una legítima defensa, que es lo que estamos pidiendo. Son víctimas. Ellas son víctimas a las que deben de proteger. Sin embargo, el trato, imagínate, si para nosotros como abogadas nos dieron un trato indigno, que repito, en mis más de 30 años de abogada, jamás lo había recibido. Cuando ellos concurrían solos, no quiero saber cómo los trataban. Llegaban llorando, temblando, impotente, y simple y llanamente los corrían. Retírate, no vamos a recibir. Sin dar ningún argumento técnico, lógico o jurídico, sin fundarnos ni motivarnos las razones por las que se niegan a recibir nuestras querellas en el estado de Querétaro. Repito, es el único estado de toda la República que se niega a recibirnos nuestras querellas, teniendo más de 45 afectados que representamos nosotros, y hay más de 40,000 víctimas, y se cree hasta ahorita que son más de 34 millones de pesos que este defraudador Carlos Lazo vino a robarle, porque no puedo utilizar otra palabra, a nuestros mexicanos. ¿Y sabes qué hace el Estado? Encubrirlo. Yo no lo puedo señalar de otra manera. Yo creo que aquí hay un encubrimiento por parte de las autoridades. ¿Perdón? Ok, te va a comentar lo que pasó en la fiscalía de Alejandro Echeverría Cornejo. Ese mismo día, después de estar todo el día, ya habían mandado una persona. Yo creo que era nueva porque no tenía idea. Y nada más le hablaron, las de la recepción, que nos estuvieron viendo ahí todo el día que estábamos sentadas esperando, diciéndole ya va a venir, no sé quién. Y le habló, ya no nos oyó. Estaba con el ¿Estaba sello, así? sí. Bajó con su sello, le hablaron y ya no. Y dijo, no, discúlpeme, y se subió. Sí, tengo el nombre de la chica, que la verdad fue muy amable. Nos atendió primero la licenciada Laura Alois Morales Núñez, que nos dio un trato degradante. Mayra Rufino, Raúl Flores y Jacqueline Mendoza. Todas estas personas nos atendieron en la fiscalía de Alejandro Echeverría. Y él, simple y llanamente, no bajó. Alejandro, no se te olvide que tú eres un servidor público. ¿Y sabes qué? Vives de nuestros impuestos. Y vives de los impuestos de todos estos afectados. Es ilegítimo que tú, como fiscal, niegues el derecho y el acceso a la justicia a todas esas víctimas. Porque tú, repito, eres un servidor público y estás al servicio de todos ellos. Ese es tu trabajo, esa es tu encomienda, por la que juraste respetar y hacer cumplir la ley. ¿Y sabes qué? En el estado de Querétaro no lo estás haciendo. ¿Qué puede pasar con estas personas que están en indefensión jurídica? Mira, evidentemente nuestro director general, el doctor Regino, pues bueno, como eminente en la materia penal, dijo, no hay problema, lo vamos a sacar de tu jurisdicción, es decir, Querétaro, porque se niegan a darnos acceso a la justicia, y las vamos a presentar en la Ciudad de México. Que no es lo correcto, insisto, los hechos ocurrieron en Querétaro. Y en materia penal, los hechos deben de conocerse en dónde ocurrieron, ¿ok? Entonces, en ese tenor. Ahora, de acuerdo con algunas de las cláusulas del contrato, o una de las cláusulas del contrato, se establece que cualquier cuestión legal se tiene que dirimir en el Distrito Penal de Guadalajara. Sí, pero estamos hablando de dos temas Okay. diversos. Uno es el contrato que se va a conocer en materia mercantil, bien es cierto, ¿sí? Y claramente el contrato dice que renuncian a su fuero del que le competa y que lo conocerá el Estado de Jalisco. Pero bueno, aquí estamos ante una situación, repito, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo conoce como esquema piramidal, tipo esquema Ponzi. En ese tenor, debe de conocer las autoridades penales. La querella presentada, todo el tipo penal que lo acabo de leer, tal cual, el artículo 193, dice quien comete fraude, quien o engaños, ¿sí? Obtiene un lucro indebido. Entonces, estamos ante dos figuras. La materia mercantil que conoce el contrato y la materia penal por los hechos con apariencia de delito que estamos
comunicándole al Ministerio Público. Son dos cosas. Y efectivamente, ese Ministerio Público, recuérdame el nombre por favor, porque... María de la Luz Pérez Pérez. Es prepotente, grosera y desconoce el propio código por la que es fiscal. Lo desconoce, porque si lo conociera, cuando menos tendría conocimiento de lo que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en el tema mercantil, ¿ya acudieron a la justicia jalisciense? Sí. Esa parte, tema mercantil, se va a conocer de esa manera. Ya está, Sí, en el se caso está trabajando en ese de tema. los representados Afectado, de ustedes, ya están trabajando en la interposición de las querellas allá. Sí, pero ¿sabes qué es nuestra prioridad? El asunto penal. Esa es nuestra ¿Por qué? prioridad. Porque evidentemente queremos a Carlos Lazo de la cárcel. Eso es lo que queremos. Sí. ¿Y el mercantil? El mercantil, en O sea, Jalisco el ya se mercantil no incautaron. aplicaría tal. Sí, no. En materia mercantil, simple y llanamente, ya embargaron algunas propiedades. Él tiene más de 30 conglomerados entre equipos y etcétera, etcétera. Entonces, en materia mercantil ya hubo algunos pocos embargos, ¿sí? Aquí el tema es que detengan a Carlos Lazo. Ese es el tema principal. Pero, ¿qué hacemos si en Querétaro nos niegan el acceso a la justicia y a la legítima defensa consagradas en la Constitución, artículo 14 y 16 constitucional? Ante eso nos encontramos. ¿Han seguido los pasos del señor Lazo? Es decir, ¿saben dónde está, cómo se mueve? Sí, pero el área de inteligencia del doctor Regino no podemos por el momento emitir esa información, es confidencial. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Qué sigue para ustedes y para sus representados? Evidentemente a las víctimas que nosotros representamos les decimos que vamos a defenderlos aún en contra de las autoridades. Ya emitimos quejas a Contraloría y vamos a recurrir a todas las instancias. Si no pueden con su encargo, se los voy a decir, renuncien, porque no es posible que ellos, servidores públicos, fiscal general del estado de Querétaro, le niegue el acceso a la justicia. No, yo represento 45, pero son más de 45 los afectados. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la Secretaría de Gobernación queriendo llevarse a los afectados y pidiéndole los documentos? Eso es ilegal. Y un porcentaje, me decía. Y un porcentaje, sí, les está pidiendo un porcentaje una vez que recuperen. Entonces, ¿hay coalición de servidores públicos? O sea, nos niegan a nosotros, representantes particulares, nos niegan el derecho al acceso a la justicia para dárselo a la Secretaría de Gobernación, ¿o de qué se trata? ¿Quieres agregar algo? No. Ok. Bien, pues yo les agradezco muchísimo, de verdad, su asistencia, su participación con nosotros, su confianza para exponernos esta situación. Y bueno, pues seguimos invitando a los afectados de la trama de Yox Holding para que puedan venir con nosotros y comentarnos sus experiencias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho, te agradezco mucho. Gracias. Bien, amigos de Diario de Querétaro, por este momento es todo. Hasta luego. Justicia hoy.